Así es, tenemos especialistas, 10:03 de la mañana, y en este momento vamos a hablar de un tema que casi todos hemos experimentado, porque muchas veces lo ignoramos o simplemente nos automedicamos. Estos son los dolores de cabeza, porque creo yo, ahorita nos van a aclarar, no existen los dolores de cabeza normales. Cualquier dolor no es normal, Luz. Así es, yo opino lo mismo que tú, Mau. Los dolores de cabeza, cuando son normales y cuando pueden ser una señal, ¿no?, de algo serio, pero eso nos los va a resolver nuestro médico neurocirujano Diego Méndez, que está aquí con nosotros. Buenos días, doctor, bienvenido. Hola, mucho gusto. Doctor, a ver, dolores de cabeza. Todos decimos, es normal, a alguien siempre le puede doler de la cabeza, pero ¿es normal o hasta qué punto son normales los dolores de cabeza? Totalmente de acuerdo con lo que están diciendo. Justamente eso normal, pues no es normal. Claro. Definitivamente en ningún momento es normal. Por supuesto que hay dolores de cabeza. Hay gente que padece de dolores de cabeza y que ya es conocida, que ya fue estudiada, pero nunca es normal tener un dolor de cabeza, ¿verdad? Sí, hay que atenderlo. Finalmente creo yo que el dolor en el cuerpo es una señal de alerta, que algo no está funcionando de manera correcta. ¿Cuáles serían estos dolores cotidianos que podemos tener, considerando una vez más que no hay nada de normalidad, pero los cotidianos? Sí, digo, los dolores de cabeza que son más frecuentes y que uno puede estar como de alguna manera y que la gente los normaliza socialmente, son dolores que pueden estar, por ejemplo, por presión, que estás muy tenso, o gente que ya sabe y que tiene antecedentes familiares, por ejemplo, de migraña, y ellos ya tienen una historia de migraña de X número de años y ya fueron estudiados con resonancias magnéticas y ver que todo estuviera en orden. Ahí es cuando podemos decir, ok, ¿sabes qué? Tienes que aprender a manejar tu dolor de cabeza, tienes que aprender a manejar tu forma de vida, o la gente que tiene diferentes padecimientos de ese tipo, ¿no? Doctor, hemos escuchado frecuentemente, y hoy por hoy lo escucho todavía más, que de pronto hay personas que les duele muchísimo la cabeza, que incluso las llevan hasta el hospital, pero en el hospital les dan algún medicamento, se les pasa, te tranquilizan, vas a tu casa y de pronto tienen un derrame cerebral. Sí. O tienen un infarto cerebral. O sea, ¿hasta qué punto podemos normalizar que llegues a un hospital, te digan, ya te lo tranquilizamos, vete a tu casa? Claro. ¿Qué tenemos que tener en cuenta y qué cuidados? Sí, pues mira, básicamente a eso es lo que nosotros le llamamos señales de alarma, ¿ok? O sea, como banderas rojas, ¿no? Ajá. De alguna manera, las banderas rojas o señales de alarma, que son las más importantes, es, digamos, un dolor de cabeza inusual. Por ejemplo, una persona que de cierta edad que no padece dolores de cabeza, ponle una persona arriba de 50 años y que de repente tiene un dolor de cabeza diferente. Ahí, ¿sabes qué? Es importante ir a consultar al médico, ¿no? O, por ejemplo, un dolor de cabeza de una forma... Hay dolores de cabeza por diferentes causas, pero, por ejemplo, un dolor de cabeza de inicio súbito, ¿verdad? Que de repente estás así muy tranquila, puedes estar trabajando, puedes estar en el súper, donde sea, y de repente tienes un dolor de cabeza que dices, es el peor dolor de cabeza en mi vida. ¿Sabes qué? Tienes que ir al doctor. En ese momento tienes que ir a urgencias, ¿ok? ¿Cuáles serían, doctor, las causas, digamos, porque hay dolores de cabeza en diferentes partes? Ajá. Es decir, hay a quien le duele de repente acá, hay a quien le duele en los lados, hay a quien le duele detrás. ¿Cómo podríamos neurológicamente definir estos diferentes dolores? Sí. Oye, y hablando de ese también, justo con lo que pregunta Mauricio, hay unos que llaman neuralgias, que de repente te llegan y sientes como esa punzada horrible y que hasta sientes que el ojo se te mueve. Sí, eso es bien importante, Luz Helena. Mira, por ejemplo, Mau, si tú ves los dolores, digamos, ahorita que tenemos aquí a nuestro amigo aquí, los dolores de cabeza van a depender mucho de la zona en donde están, las características, la característica del paciente. Es parte de lo que nosotros llamamos la semiología de los dolores de cabeza. Ok. Por ejemplo, si tú estás y dices, híjole, es que siempre me duele la cabeza aquí en la parte de atrás. Lo voy a girar un poco. Sí, y me duele la cabeza aquí en esta parte de atrás y me duele mucho hacia la parte del cráneo. Es muy posible que eso sea porque estás muy presionado, porque tienes problemas cervicales, estás muy tenso, una cosa así. Pero si, por ejemplo, a nuestro amigo lo rotamos y de repente me dices, ¿sabes qué? Siempre me duele la cabeza, siento que se me sale el ojo. Mucha gente agarra y dice, es que me duele el ojo, veo visión, veo lucecitas y me da náusea, vómitos, y que es en esta zona. Muchas veces lo asociamos a ver si no tiene un antecedente familiar de migraña o algún tipo de cefalea en racimos u otro tipo, ¿sí?
Pero, por ejemplo, hay otros tipos de dolores de cabeza. La sinusitis también te puede dar en la parte facial. Lo que tú decías, Luz Helena, de la neuralgia es bien importante. La neuralgia es un dolor insoportable en la región facial, más que todo en la cara. Sí. Y es un dolor de cabeza absolutamente terrible, que incluso la gente se llega a suicidar del dolor tan severo, ¿eh? O sea, y eso es normalmente por un problema a nivel del tallo cerebral, pero los dolores generalmente son en la cara, ¿ok? Son dolores eléctricos, lancinantes, son terribles, ¿verdad? ¿Tienen solución? Sí, sí tienen solución. Eso hay que consultar con un médico especialista y sí, por supuesto que tienen solución. Ahora, los dolores que para mí creo que es muy importante mandar el mensaje es, por ejemplo, ese dolor terrible que les hablaba antes y les decía, me duele el dolor, es el peor dolor de cabeza de mi vida y te duele toda la cabeza y quieres hasta volver el estómago. volver el estómago, eso es una posibilidad, por ejemplo, un aneurisma. Ok. ¿Sí? Y un aneurisma, eso en otra ocasión les puedo explicar de qué se trata, pero son urgencias quirúrgicas en donde es muy importante atenderse. Otras causas pueden ser tumores cerebrales, son diferentes los dolores, pero muchas veces son dolores con los que amaneces en la mañana. La gente que dice, híjole, me despertó el dolor de cabeza en la madrugada o desperté y ya estaba con mucho dolor. Esos son los típicos pacientes que, ¿sabes qué? Tienes que consultar con un especialista, tienes que tener cuidado, tienes que, si el doctor te pide que te hagas una resonancia magnética, háztela y prácticamente acudir a consulta. Correcto. Doctor, pues quedan muchas preguntas pendientes. Creo que necesitamos que regreses pronto. Con todo gusto. Ahí está apareciendo la página web donde usted puede tener mucho más información, pero seguramente te tendremos de regreso por aquí. Un placer. Con todo gusto. Gracias por aclararnos Gracias, algunas de Diego. estas dudas. Sí, con Si todo ustedes gusto, quedan Lucero. más, seguramente estaremos viendo mucho más de estos temas. Seguimos con más en Venga la Alegría.